Bien, capítulo 5 de esta introducción. Dice Hernández Arregui, y ahora es preciso nombrar la palabra maldita, marxismo. A casi un siglo de la muerte de Karl Marx y Federico Engels, o Friedrich Engels, esto está escrito, recordemos, en 1969, o sea que ahora ya hace más años de esto, la obra de ambos es comparable, dentro del itinerario del pensamiento humano, a una catástrofe geológica. Mares de tinta durante el siglo pasado, siglo XIX se refiere, y el presente, siglo XX, han corrido en pro y en contra del marxismo. Alteraciones supinas, generalmente oriundas de la cátedra universitaria, pasquinismo venenoso y en contraposición, dogmatismos partidistas y críticas deformantes, ajenas al humanismo marxista, desprovistas de méritos filosóficos, no han logrado amenguar la magnitud del marxismo en el mundo contemporáneo. Filosofías ha habido muchas, y el marxismo mismo, desde los gérmenes, que vienen de Heráclito, Aristóteles y Tucídides, en la antigüedad clásica, hasta Bruno, Campanella y Spinoza, como lo ha probado Rodolfo Mondolfo en el Renacimiento, es una filosofía, o más bien, utilizando la terminología de Diddley, una concepción del mundo. Hay que recordar que Hernández Arregui estudió filosofía en la Universidad de Córdoba y su maestro era Rodolfo Mondolfo y realmente es un erudito en la materia. Entonces está hablando del marxismo y diciendo que es una concepción del mundo. Pero ni los sistemas filosóficos o concepciones del mundo son excesivamente turbulentos. Dignos del respeto de la posteridad, han influido sobre el pensamiento humano, pero fuera de su época, duermen hoy en las bibliotecas el sueño de los justos, a diferencia del marxismo, una filosofía viva, es decir, de nuestro tiempo. El marxismo, dentro del vocabulario específicamente filosófico conocido como materialismo histórico, o materialismo dialéctico, como humanismo voluntarista, todo entre comillas, y según sus enemigos como determinismo económico, teoría económica de la historia, etc., decía el materialismo histórico, ha resistido briosamente los embates de la crítica. Y esta es la mejor demostración, dejando las objeciones parciales, a veces justas, que se hayan hecho a algunos textos un tanto ambiguos de Marx y de Engels, que el marxismo es una interpretación coherente de la historia. Mas tampoco tal cosa sería riesgosa. De entrañar solo esto, el marxismo no importaría nada más que un progreso en la conciencia filosófica y científica de la humanidad. El marxismo mismo, en este último sentido, no es otra cosa que un momento de la filosofía, entendida como historia de la filosofía. Y sin embargo, jamás filosofía alguna ha levantado tan iracundos rechazos presentados tras las mentiras de las ideas elevadas bajo la acusación de materialismo. ¡Qué palabra abominable! Materialismo. Esta palabra materialismo, que en su sentido filosófico una y mil veces se ha repetido, es más que la afirmación de la existencia del mundo exterior, y de su aprehensión por el conocimiento, que es el remate de ese mundo exterior concebido como un vasto proceso de evolución, nada tiene que ver con el uso vulgar del término, que hace referencia a los placeres de la gula y la concupiscencia. Pero es este sentido el que hay interés en mantener en vigencia. Y a través de un espiritualismo enlodado, el marxismo queda reducido por esta propaganda envilecida a una cuestión del bajo vientre, cuando en realidad su objeto es la más noble reflexión que jamás se haya presupuesto el espíritu, esto es, la real humanización del hombre.
Ya veremos las motivaciones de esta negación del marxismo, que no solamente consiste en que más de la mitad del mundo es socialista, en esa época estamos hablando, en la época que existía el bloque socialista. Decía entonces que la mitad del mundo, en ese momento que escribe Hernández Arregui, es socialista o marcha hacia el socialismo, sino en que el marxismo es la filosofía que explica el estado de cambio, de transformación y crisis del mundo actual. Fíjense aquí cómo Hernández Arregui hace una buena diferenciación eh, de lo que es la vulgata economicista o la vulgata antimarxista que intenta comparar al marxismo a partir de la palabra materialismo en una cosa vacua o banal, como si fuera que solo importa lo material en términos o económicos o de placer o físicos, lo que nosotros denominamos en el materialismo político como DU1, y no le dan crédito, digamos, como una filosofía. Eh, no solamente eso, sino que una filosofía que explica el estado de cambio, de transformación y crisis del mundo actual. No en vano, en lo que fue la crisis del 2008, uno de los libros más vendidos fue El Capital de Marx. O sea, hubo una especie de furor renovado en las ideas de Marx a partir de las crisis de Lehman Brothers, las hipotecas subprime, etc. O sea que Marx siempre está volviendo, a pesar de que lo quieren enterrar. Pero Marx no era simplista. Conocía la tardanza de la historia, pues él mismo, en su lucha, había conocido lo escarpado del camino, y por tanto, lo lejos de la meta que al principio le parecía cercana. Tenéis que sostener, les decía a los obreros en 1850, 15, 20, 50 años de luchas sociales, no sólo para cambiar las condiciones de vuestra existencia, sino para transformaros vosotros mismos y haceros dignos del poder. No erró por mucho. La Revolución Rusa llegó recién en 1917, y aunque puede aducirse que el hombre mismo no se ha transfigurado en un ángel, no es menos cierto que el mundo es hoy otro en su conformación económica, política e internacional que el de la época de Marx. Y este mundo, en tránsito, confirma su imperecedera visión historicista. El marxismo es el tema central de nuestro tiempo, dice Hernández Arregui. Y en lo que hace a este trabajo, un método para la investigación de la historia y de la cultura. Ahora bien, la utilidad de un método, que es una herramienta del pensamiento, consiste en apropiarse de él sin dejarse dominar por su esquemática superposición a realidades históricas distintas entre sí, por traslados teóricos mecanografiados de un país a otro. Esto es lo que han hecho las izquierdas extranjerizantes en Argentina, la extrapolación mecánica. En tal respecto, las deformaciones teóricas y las consignas tácticas del estalinismo han sido la fuente de los peores equívocos de las traspisonadas más descaradas sobre el marxismo, y al unísono, la causa de la aparición justificada de una crítica antimarxista refleja, pero en lo sustancial, tan ignorante de los fundamentos del marxismo como la de los marxistas, cuyos compromisos prácticos, su dependencia de Rusia en el orden político, oportunismos partidistas y apartamiento de los supuestos filosóficos del sistema, han facilitado, como decíamos, una crítica antimarxista que en lo fundamental ha sido una crítica al estalinismo. Visto el asunto desde este ángulo, marxistas y antimarxistas son brotes pútridos de un mismo árbol. Y ambos, estaba hablando de marxistas entre comillas y antimarxistas, y ambas corrientes han hecho equitación sin caballo. Esto explica que de las izquierdas europeístas en la Argentina no haya surgido un solo libro útil al esclarecimiento de la cuestión nacional. El marxismo odia la rigidez cadavérica, el dogma estancado y la demanda en su adecuación a la práctica la renovación permanente,
no la repetición propia de mentes inarticuladas, de lo que otros han pensado en latitudes y circunstancias históricas ajenas. El método depende siempre de una situación temporal y no ésta del método. Esto es, adecuar las ideas a la realidad, no la realidad a las ideas. El marxismo ha de recrearse en las colonias más que en Europa, dice Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el expensador existencialista, de cuya filosofía poco queda después de tanto ruido, lo ha visto bien. La profundidad de una obra se desprende de la historia nacional, de la lengua, de las tradiciones, de las cuestiones particulares y a menudo trágicas de la época, y el lugar en que se plantea al filósofo y al artista a través de la comunidad viva en la cual está integrado. Acá lo que está haciendo Hernández Arregui, abrimos un pequeño paréntesis, es criticar la, la extrapolación mecánica que hacían las izquierdas en Argentina, sobre todo el Partido Comunista, que no era más que una especie de portavoz de los pensadores soviéticos o de lo que pensaba el Comintern en su momento, y eso era elevado aquí a una especie de palabra santa, sin ninguna crítica y sin ningún arraigo en las cuestiones particulares nacionales. Entonces, cuando habla de stalinismo, en realidad lo que está diciendo es identificando al grupo del Partido Comunista Argentino, que en ese momento se le decía stalinistas, contra otros grupos que eran los trotskistas, pero que ambos grupos, tanto uno como otros, no aplicaban el marxismo a la luz de las condiciones materiales concretas del país, de la nación. El antecedente de Sartre es válido. Habla de Sartre cuando hace el prólogo al libro de Frantz Fanon, seguramente, Los Condenados de la Tierra. Dice, el antecedente de Sartre es válido, pues, a más de su innegable solvencia filosófica, aunque tardíamente, ha entendido como contemporáneo, no como filósofo europeo, la cuestión colonial bajo el sacudimiento mental de un asombroso pensador negro antillano, Frantz Fanon. Ahí está, yo me adelanté. Lo cual confirma otra de las anticipaciones del marxismo referente al hecho, y esto apunta a los intelectuales que miran a Europa, que en la crisis del presente de los países atrasados puede salirse los más grandes pensadores. El marxismo, ha escrito Sartre, es el clima de nuestras ideas, el medio en el cual éstas se mueven. Y en otra parte, dice, tras la muerte del pensamiento burgués, el marxismo es la cultura, pues es la única teoría que permite comprender los hombres, las obras y los acontecimientos. Sartre no es un caso aislado. Del lado católico, inquietado por las conmociones de esta época de trastorno, han detonado los diálogos entre marxistas y católicos. Un diálogo, es verdad, previamente concertado, lleno de palmaditas afables, malas intenciones y mutuas reciprocidades. Un diálogo incanjeable en sí mismo, pero síntoma de que la Iglesia se acomoda a la verdad explosiva del marxismo. Por otra parte, no todo en estos diálogos es hipocresía, sino más bien, en muchos cristianos, un retorno crepuscular del cielo a la tierra. ¿Suspiras por lo lejano, por allanar el porvenir? Ocúpate aquí y ahora en lo activo. Necio, ¿quién dirige allá la vista deslumbrado? Fantasea sobre nubes semejantes a él. Fíjese su atención en lo que lo rodea. Para la actividad del que obra no permanece mudo el mundo. Vaya inspirado tu esfuerzo en el amor y tu vida entera consistirá en actos. Aquí Hernández Arregui está haciendo referencia sobre todo a los grupos cristianos de base, católicos de base, a la emergencia de la teología de la liberación en los años 60 y en el diálogo, este intercambio de diálogo que hay entre marxistas y católicos. Y prosigue, y ya que ahora no pocos católicos se preocupan por el marxismo,
quizás convenga transcribirle este fragmento de Friedrich Engels, que dice así: Hace casi exactamente 1860 años actuaba también en el Imperio Romano un peligroso partido de revoltosos. Este partido minaba la religión y todos los fundamentos del Estado. Negaba, derechamente, que la voluntad del emperador fuese la suprema ley. Era un partido sin patria, internacional, que se extendía por todo el territorio del imperio, desde la Galia hasta el Asia, y traspasaba las fronteras imperiales. Llevaba muchos años haciendo un trabajo de zapa subterráneamente, ocultándose, pero desde hacía bastante, lo suficientemente fuerte para salir a la luz del día. Ese partido de la revuelta, que se conocía con el nombre de los cristianos, tenía una firme representación en el ejército. Legiones enteras eran cristianas. Esto lo dice Friedrich Engels en referencia al movimiento cristiano que existía ya en aquella época después de la muerte de Cristo, ¿no? En lo que era el Imperio Romano. Es conocida en la historia de la Iglesia cómo el cristianismo acabó en culto del Estado y en la coincidente corrupción al convertirse en la religión de las clases poderosas. Por eso un católico despreciado por la Iglesia, artista de genio, un pordiosero que dormía aterido en los atrios de los templos, León Bloy, pudo decir: el infierno no será sin duda más atroz que la vida que nos habéis hecho. Así se apartó el cristianismo de sus fuentes primitivas, y San Pablo, un judío converso, verdadero fundador de la Iglesia, y en quien por primera vez en la historia aparece la idea de la unidad del género humano, diría: para llegar a una inteligencia en que no haya paganos ni judíos, ni circuncisos ni incircuncisos, ni extranjeros ni bárbaros, ni hombres libres ni esclavos, sino que Cristo sea todo en todo. En puridad, lo que está en el tapete para la Iglesia es su supervivencia histórica. Es probable que estos diálogos entre católicos y marxistas no sean enteramente inútiles, ya que es preferible encender una débil vela antes que maldecir en las tinieblas. Quizás sea tarde. Fiel al poder mundanal, la Iglesia ahora ve con timidez lo que Marx entendió sin velos teológicos. En la miseria solo ven la miseria, ignorando su aspecto revolucionario, subversivo, que derriba la vieja sociedad. De allí que, mucho después de Marx, haya podido decirse: Cristo triunfó porque Espartaco fue derrotado. S. Enschlen. Fíjese aquí cómo Hernández Arregui está, digamos, aceptando este diálogo entre marxistas y católicos, aunque con cierto recelo, pero va entendiendo de que la Iglesia necesita incorporar también en parte el marxismo para tener una visión mucho más concreta de la realidad, y como en ese aprendizaje del marxismo también le va su vida, ¿no? Le va su supervivencia. Más, dice Hernández Arregui, más no hay que cargar las tintas, hay católicos probos. Es difícil, no obstante, que un marxista consecuente se convierta al cristianismo. Pero sería impropio negar, al menos en la experiencia de la Argentina actual, la existencia de tendencias católicas que se aproximan a la cuestión nacional y social. Precisamente, tales tendencias son inapelablemente odiadas por otras corrientes católicas que, por su encumbrada posición de clase, controlan el pensamiento liberal de la Iglesia argentina. Aquí Hernández Arregui está viendo cómo parte de los católicos que en su buena fe se acercan al marxismo no son bien vistos por la clase dominante en la sociedad, que en parte también es la misma clase sacerdotal dominante dentro de la estructura de la Iglesia como institución.
porque no nos olvidemos que todas las instituciones también tienen en las instituciones también se refleja la lucha de clases. De cualquier modo, la crisis del catolicismo y de todas las religiones del mundo busca una adaptación al interregno de nuestro tiempo. Dejemos de lado a Pierre Teilhard de Chardin, pensador mediano, aunque buen investigador científico, solapadamente agrandado por cierta poderosa propaganda eclesiástica. No pocos intelectuales católicos han entendido la cuestión. Así, Jean Lecoq, filósofo cristiano personalista, dice, el marxismo es la filosofía inmanente del proletariado. Lo que caracteriza al marxismo es su realismo. Nosotros, como materialistas políticos, somos realistas, pero no realistas de la realeza, sino realistas de la realidad. Por eso decimos que todo lo real es material. Sí, Esteban. Tengo una consulta. Yo entendía que la primera vez que había surgido el tema del género humano había sido con el Imperio Macedonio, las enseñanzas de Aristóteles Alejandro Magno, que fue lo que le inspiró para conquistar el mundo y unificar, digamos, de alguna manera a los bárbaros con los griegos. Y en este texto, bueno, habla de que es cristianismo. No, sí, a ver, lo que equipara, no dice que, no sé si dice que es lo primero, pero lo que equipara él es esta cuestión de que eh, se establece una especie de humanismo a partir del marxismo, que es una interpretación de Hernández Arregui. Nosotros no pensamos que esto es una idea criticable, porque no hay una humanidad como, como totalidad atributiva. Pero está influido Hernández Arregui por las corrientes humanísticas, digamos, que pensaban al marxismo como un humanismo, o dentro de las corrientes humanistas. Ahí está, por ejemplo, el libro de Erich Fromm, que es de la Escuela de Frankfurt, un pensador de la Escuela de Frankfurt, que habla del humanismo de Marx. Eh, en fin, son ideas discutibles y criticables, eh, pero acuérdense que nosotros, atravesados también por el pensamiento de Gustavo Bueno, entendemos que no hay una humanidad como totalidad atributiva, sino como una totalidad distributiva. Pero bueno, esto es muy común en los pensadores de los años 60 del siglo pasado. Esto es hermanar marxismo con humanismo. Sí, además me acuerdo que hay una autora chilena, después digo el nombre, que criticaba esa visión humanista. ¿Y cómo se llamaba el autor este? Esta mujer era una lectora del libro Cómo leer el Capital de Marx, que lo escribió un francés. Marta No me sale Harnecker. ahora. Ah, esa, Marta claro, Harnecker. exacto, esa mujer criticaba esa visión humanista. Ujú. Porque ella era de la escuela estructuralista, era de Althusser. Mira, Bueno, eh, decía entonces, pero fíjense cómo Hernández Arregui tiene muchos puntos en común con el materialismo político, porque dice acá, dice, lo que caracteriza al marxismo es su realismo. Nosotros como materialistas políticos decimos también lo mismo, el realismo. Rechaza las sutilezas y las hipocresías de la vida interior. Purifica el espíritu, considera la humanidad en su realidad concreta, en su choque con el mundo exterior y la realidad. Otro filósofo cristiano, Emmanuel Mounier, se propuso conciliar a Marx con el cristianismo. Es verdad que por la vía de Kierkegaard lo intentó hacer. También Folliet ha intentado sobre otras bases una concordancia. El historiador católico providencialista Arnaud Toynbee, influido por San Agustín y Spengler, hace años le recordó a la Iglesia que el merecimiento del marxismo había consistido y consistía en su llamado de atención de los católicos sobre la importancia decisiva de la cuestión social
y que por tanto la Iglesia debía reconocerle al marxismo su fuerza estimulante respecto a las exigencias de un retorno al cristianismo evangélico. Fíjense cómo el marxismo mismo es un revulsivo para la Iglesia, que cuestiona incluso, los propios hombres de Iglesia se autocuestionan por este asunto de abandonar al pueblo, ¿no? La Iglesia se había separado, divorciado del pueblo, y a partir de la lectura del marxismo, muchos de estos empezaban a tener esa crítica y a entender que debían volver al pueblo. No se olvide que las misas se hacían en latín, hasta no me acuerdo en el concilio si era de Juan XXIII o de cuándo fue, yo ahí la verdad no me acuerdo, pero después se cambió y se empezó a dar en los idiomas que tenían de cada región, de cada país, de cada nación. Pero antes se hacían las misas en latín y obviamente se daba la materia latín, pero por ejemplo acá en Iberoamérica había pocos que sabían o entendían de latín, es decir, uno iba a la iglesia, los feligreses o los creyentes iban a misa y muchos de ellos no entendían ni jota. Esto era también visto como un factor que separaba a la iglesia del pueblo y que lo distanciaba. Bueno, pero no me quiero ir por las ramas. Decía que el marxismo, muchos de estos pensadores católicos lo rescataban por su fuerza estimulante respecto a las exigencias de un retorno al cristianismo evangélico. El verse obligado a vivir de una manera que no favorece el comportamiento cristiano, escribió Toynbee en otra ocasión, constituye un factor muy poderoso contra el cristianismo, porque el comportamiento afecta tanto la creencia como ésta al comportamiento. Otro sociólogo cristiano, Bea Damant, lo ha dicho de otro modo, pero con parecido valor. El hecho que quita significado a la mayoría de nuestras teorías de la Iglesia y el Estado es la supeditación política de ésta a la economía y a las finanzas. Es decir, las autoridades de la Iglesia que están más, de alguna manera, enfocadas hacia las cuestiones superestructurales, económicas, financieras o de política estructural, y se perdía ese contacto con el pueblo. El sacerdote economista, bastante escolar por lo demás, Louis Le Bret, ha sido más drástico aún al negar toda conciliación entre capitalismo y cristianismo. Fíjense el sacudón que daba el marxismo en los años 60. Estamos hablando de una época en la cual el bloque socialista era pujante, los movimientos de liberación del tercer mundo se inspiraban en el marxismo, y la Iglesia tomaba nota de esto, y ahí algunos propios pensadores, como Louis Le Bret, pensadores de la Iglesia, decían que negaban, o sea, a partir de estas lecturas, negaban la conciliación entre capitalismo y cristianismo. Es lo que decimos también nosotros. Nosotros con los cristianos católicos tenemos un enemigo en común. Es decir, nosotros como marxistas, materialistas, marxistas nacionales, tenemos mucho más en común con los cristianos católicos que con los ateos capitalistas o burgueses, por decirlo. Nuestro enemigo común es el capitalismo. Los cristianos, escribe Le Bret, deben romper en todos los terrenos su complicidad permanente con el régimen capitalista. Fíjense lo que dice Le Bret, pensador católico. Le Bret ha definido su posición hasta su muerte, en obras como El drama del siglo, Cartas a los cristianos de buena voluntad, etc. En tal tarea, alrededor del marxismo, andan también los jesuitas. Hay un jesuita en Roma. Lo cual, hasta hace pocos años, hubiese sido como rezarle a Dios y ponerle velas al diablo, dice Hernández Arregui. Y prosigue. Pero no hay que engañarse. La Iglesia, a pesar de la crisis que la afecta, controla la situación y, como en otras oportunidades históricas, ahora que hasta el vicario del Papa acepta las misas con música de jazz, puede predecirse un nuevo concilio, pues la Iglesia es capaz de ceder en cualquier cosa menos en la defensa de sus inversiones financieras
particularmente en las colonias. Tales acercamientos entre marxistas y católicos no parece, fuera de lo circunstancial, destinado al éxito. Aquí vemos que Hernández Arregui, sin embargo, no es muy optimista con esto. El marxismo y el catolicismo parten de supuestos filosóficos irreconciliables. Y lo que es más importante aún, los católicos integran clases sociales, piensan, en consecuencia, la religión como miembros de esas clases sociales y los intereses de las clases altas, aunque los santurrones se persignen, son más fuertes, in majorem gloriam Dei, que los intereses nacionales. Sea lo que fuere, los católicos deben andar con cuidado. El marxismo, cuando es bien asimilado, trae dolores de cabeza. Hay un letrero en las vías electrizadas de Italia que reza: Chi torca muore. En estos avecinamientos fragrantes, por lo reciente, a no pocos cristianos les puede pasar, al acercarse al marxismo, lo que a aquel misionero jesuita empeñado en convertir al cristianismo a un corredor de seguro japonés. Lo único que consiguió fue una póliza para toda la vida y contra todo riesgo. Más real que estos diálogos entre católicos y marxistas, que por otra parte interesan menos a los intelectuales, a la intelectualidad argentina, que a la francesa o a italiana, y que allá en Europa tienen su ociosa razón filosófica de ser, es que tales sectores cristianos argentinos se sientan atraídos por la cuestión nacional e hispanoamericana. Aquí aclaramos que esto estaba ocurriendo en los años 60, donde sectores de la clase media, incluso de la clase media alta, estaban viviendo bajo estas dictaduras nacionalcatólicas y se sentían atraídos por lo que estaba pasando en el mundo y por un cierto nacionalismo peronista y por la resistencia peronista y por el marxismo. Y que además, sigue Hernández Arregui, reconozcan, estas clases, ¿no?, de las que hablaba, reconozcan en la desolada frase de León Bloy los ecos de los ecos de algo dicho mucho antes que por Marx, con relación a las calamidades originadas en el capitalismo, hoy en el atardecer del imperialismo, y que han terminado por soliviantar en tempestuosos remolinos históricos a los países sojuzgados. Lo cita Marx. No ha dejado otro vínculo entre hombre y hombre que el interés desnudo y el impasible pago al contado. Ha ahogado los temblores de la exaltación religiosa, el entusiasmo caballeresco, la melancolía de los ciudadanos a la antigua en el agua helada del cálculo egoísta. Se está refiriendo al capitalismo. Entonces, el capitalismo, sigue Marx, ha arrancado el velo del tierno sentimiento íntimo que envolvía a las relaciones familiares y ha reducido las mismas a mera relación económica. Ha establecido en cuanto se paga la dignidad personal y en lugar de las innumerables franquicias conquistadas y certificadas, proclama una sola: la libertad de comercio sin escrúpulos. A quienes pretendan mitigar esta brutal realidad con apelaciones a una reforma moral, a una vuelta a la verdadera religión, al solidarismo, al amor al prójimo, paliativos, pudibundos que, como recuerda Levi, a Marx le provocaban una distante y silenciosa indiferencia, conviene remitirlos a las palabras del mismo Marx. En lugar de la explotación encubierta por un velo de ilusiones religiosas y políticas, existe la explotación patente, sin pudor ni frenos sentimentales. Mucho más consecuente con estos neocatólicos ha sido el sacerdote Divo Barsotti, articulista del Observatore Romano, vocero del Vaticano. Dice Barsotti: si la Iglesia es en realidad la Iglesia de los pobres, ¿cómo podría sobrevivir si no hubiera más pobres? El argumento es tan lógico como canalla y ortodoxo.
Pasamos al capítulo 7. Dice Hernández Arregui. Innumerables investigadores, historiadores, sociólogos, científicos, teólogos, han admitido la vasta influencia que el marxismo ejerce hoy en todas las ramas del saber humano. En Estados Unidos, una nación en declive pese a su gigantismo tecnológico, la intelectualidad, de un modo vergonzante, ha utilizado y utiliza los descubrimientos científicos del marxismo, particularmente en sociología. Ahora bien, esta sociología no va más allá ni puede ir de los límites que le asigna el Estado, que ha convertido a la nación, a raíz de la lucha anticomunista, en una dilatada cárcel donde vida privada, intimidades morales y políticas, antecedentes juveniles, secretos de alcoba, sospechas de espionaje, etc., servido todo por los más modernos e infernales medios técnicos, desde el detector de mentiras, el micrófono de bolsillo, el circuito cerrado de televisión, etc., hoy tendríamos que agregar las redes sociales y la cultura digital, van preparando las condiciones de un fascismo infinitamente más cruel y refinado que el italiano o el alemán. Una considerable y tétrica literatura existe ya al respecto, y los libros, en verdad mojigatos, democráticos entre comillas, que añoran los tiempos de Jefferson y los padres de la patria, de un Vance Packard, por ejemplo, son testimonios impresionantes de la atmósfera enrarecida por el miedo y la ansiedad en que viven millones de norteamericanos bajo el totalitarismo democrático, con repercusiones en todas las esferas de la cultura, desde las bandas organizadas juveniles hasta la introducción de drogas y alucinógenos en incontroladas masas de estudiantes psicodélicos que así rechazan por los canales de la neurosis un mundo falsificado. Aquí hace una llamada a pie de página, lo que dice de Packard. Dice, Vance Packard, en realidad, bajo la aparición de la libertad de pensamiento, es un periodista al servicio del Departamento de Estado. La tesis de su libro, y en un reciente viaje oficial a la Argentina lo reiteró, es que hay que gastar menos millones de dólares en propaganda comercial a fin de enfrentar con éxito la competencia económica de los países comunistas. Obviamente esto está citado en la época, ¿sí? Situémonos en la época, los años 60, finales de los 60, donde Estados Unidos realmente tenía mucho miedo de perder la batalla con el bloque soviético. La libertad académica en los Estados Unidos, sigue Hernández Arregui, es una mistificación. Fíjense cómo Hernández Arregui está dando todo un panorama, si bien tiene algunas fallas porque si él se presentía como que iba a haber una victoria soviética sobre la norteamericana, sin embargo hace una muy buena descripción de lo que está pasando en Estados Unidos, en el centro del imperio, y de la preocupación de los intelectuales orgánicos del imperio en esta situación, ¿no? Dice, la libertad académica en los Estados Unidos es una mistificación. El caso de Charles Wright Miles, conminado a abandonar la cátedra de la Universidad de Columbia por sus valerosos trabajos sociológicos sobre la realidad norteamericana, puede servir de símbolo con relación a todo el sistema universitario enmudecido y que en sociología ha terminado por convertir a esta disciplina en una mera técnica o conjunto de técnicas particulares descriptivas y grises de la realidad envolvente y que, socolor de la ciencia pura, expurgada cuidadosamente de toda crítica al sistema, permanece dormida ante la necesidad de cambiar la estructura social y cultural de los Estados Unidos. Básicamente para eso sirve la sociología, como un saber que lo que pretende es detectar ciertos problemas, pero para anularlos desde el lugar de la conciliación de clases. En esta Money Making Society, es decir, sociedad que solo sirve para hacer dinero, la capitalista norteamericana, el pensamiento superior está enclaustrado, desfigurado, sujeto a controles policiales invisibles.
No es extraño que en un medio así la sociología se haya convertido en un pudridero académico donde los profesores se arrastran sin ruido, encerrados en su especialidad, entre comillas, o sea, en discreto acomodo con la voluntad de los monopolios económicos que mandan sobre la nación y de los que, en gran parte, esas universidades y fundaciones dependen. Está haciendo toda una descripción de cómo las grandes universidades obviamente dependen del poder económico dominante y que la sociología se esteriliza y se usa como técnica de conciliación en lugar de usarla como un saber crítico sobre la sociedad para transformarla. Dice, en los Estados Unidos de hoy, lo cita a Wright Miles, ¿no? En los Estados Unidos de hoy, los intelectuales, los artistas, los profesores y los científicos están haciendo una guerra fría en la que repiten y complican las confusiones de los círculos oficiales. No formulan demandas a los problemas para que se desarrollen otras alternativas políticas ni exponen esas alternativas ante los públicos. No intentan poner un contenido responsable de la política de los Estados Unidos. Contribuyen a vaciar la política y a mantenerla vacía. Lo que debe llamarse deficiencia cristiana del clero es buena parte de esta lamentable situación moral, como lo es la captura de los científicos por los mecanismos de la ciencia nacionalista. Le hace el Pentágono. La mentira periodística convertida en rutina, la mentira periodística convertida en rutina es también parte de ella, lo mismo que mucha de la pretenciosa trivialidad que pasa por ciencia social. Una crítica feroz al sistema académico norteamericano y su dependencia de las verdaderas clases dominantes y de los factores de poder. En menos palabras, prosigue Hernández Arregui, tales intelectuales, los norteamericanos, tienen por misión no la transformación, sino la idealización del llamado sistema de vida americano, del cual son lacayos mentales sin librea. En esa misma ciencia social, entre comillas, es esa misma ciencia social, entre comillas, la que en sus modelos más bastardos se imparte desde hace algunos años en la Argentina. Esto de que la intelectualidad argentina, la universitaria sobre todo, siempre está comprando, siempre está mirando los últimos gritos de la moda académica norteamericana o europea, ¿no? Entonces, decía Hernández Arregui, es esa misma ciencia social, la que está en las universidades norteamericanas y europeas, la que en sus modelos más bastardos se imparte desde hace algunos años en la Argentina. Y esto está escrito en el 69, pero sigue siendo hoy lo mismo. Y sin embargo, buena parte de los fundamentos de esa sociología es marxista, en el sentido encubierto enunciado más arriba, es decir, en los métodos utilizados quedan a mitad de camino. Así, cuando más, estos científicos sociales, o como también se los llama, ingenieros sociales, que trabajan con prolijidad de entomólogos y finas técnicas de investigación, por ejemplo, sobre las heladeras y su incidencia mental en los diversos grupos sociales, no son más que recaderos de un monstruoso sistema de venta. Por encima de ellos están los grandes teóricos de la sociología. En su inmensa mayoría influidos por Marx, esta influencia se presenta como indirecta. Ferdinand Tönnies, el gran sociólogo alemán, discípulo de Marx, poco citado, Ferdinand Tönnies, Armesilla lo cita en su libro La política en 100 preguntas, a propósito de la definición del concepto de comunidad. Pero bueno, decía, Ferdinand Tönnies, el gran sociólogo alemán, discípulo de Marx, poco citado, es bien conocido y aprovechado por los norteamericanos, al igual que Max Weber, cuya crítica al marxismo, al que le reconoció su deuda, es de las pocas dignas de ser tenidas en cuenta, dice Hernández Arregui. Émile Durkheim, el creador de la Escuela Francesa de Sociología, impregna buena parte de las investigaciones, particularmente etnográficas, de los investigadores norteamericanos. Durkheim, un socialista tímido,
no fue más que un discípulo de Comte, Hegel y Marx mezclados. Werner Sombart, originalmente marxista, más tarde profesor norteamericano, de cuya obra Lo único valioso es lo que usurpó a Marx, ha reactualizado para desacreditar al marxismo el sobado argumento del resentimiento. ¿Le suena esto de que los marxistas somos resentidos y que Marx era un resentido? Al igual que... ¿Sí? Milei decía eso, que son los resentidos, todo. Claro, por eso. Al igual que Max Scheler, otro crítico de moda influido por Marx. Bueno, está citando a un montón de intelectuales y sociólogos que intentan de alguna manera desacreditar el marxismo. Max Scheler tomó la teoría del resentimiento de Nietzsche. Esto viene de Nietzsche, fíjense. Pero hay una diferencia entre el pensador de raza y estos sociólogos comparables a la que va del libro al índice. Fue efectivamente Federico o Friedrich Nietzsche quien indagó la teoría del resentimiento en la moral, título este de una obra de Scheler, finalmente con verso católico. Max Scheler no niega al marxismo, pero pone encima de todos los valores económicos, sociales, culturales, los valores de salvación. Y es que andando bien con Dios, hasta los santos son inquilinos. Pero volvamos a Nietzsche, dice Hernández Arregui. El moderno concepto de resentimiento, entendido como la moral del esclavo que se subleva, pero sin llegar a la venganza, como mera actitud interior de morderse la cola, le pertenece a él, a Nietzsche. Y es una manifestación de ese aristocratismo intelectual, inspirado en el miedo a las clases sometidas, que tanto entusiastas adeptos le ha reportado a Nietzsche, aunque tales partidarios lo hayan comprendido mal e interpretado peor. Nietzsche, conviene recordarlo, era un psicólogo de las profundidades y no ignoraba lo que merodeaba en el núcleo irracional del resentimiento. Nietzsche, y en esto no hay diferencias con Marx, anotaba que este resentimiento, al hacerse consciente, rompe con la tabla de valores, trastrueca la moral burguesa dominante. Es, por tanto, un germen revolucionario, y en última ratio, la moral más elevada, aunque sus orígenes psicológicos para el noble sean innobles. Así para Nietzsche, Chamfort fue un resentido contra su propia clase. Mas Nietzsche no queda en esta observación incompleta y agrega, pero el odio y la venganza de Chamfort educaron a toda una generación y los hombres más ilustres pasaron por esta escuela. A los filósofos clave hay que entenderlos a derechas, sobre todo a una mente asistemática y fronteriza en el doble significado psiquiátrico y cultural como la de Nietzsche. Cuando Sombart deriva las ideas de Marx de un resentimiento judaico, escamotea dos detalles. Primero, que Friedrich Engels era un ario puro y, lo que es decisivo, un industrial de fortuna, un capitalista. O su padre era capitalista, él era el hijo del capitalista. Dos, que Marx estaba casado con una mujer de la nobleza alemana y con parientes, uno de ellos ministro de Prusia, que sin esfuerzo pudo nombrarlo profesor universitario, categoría a la que Sombart ha trepado anquilándose al imperialismo yanqui. Pero no se trata de Sombart, sino de la presencia subrepticia del marxismo en los Estados Unidos. Un sociólogo que ha gravitado mucho en la sociología norteamericana, Veblen, agudo analista de las relaciones de competencia, emulación y ostentación que rigen en una sociedad fundada en el lucro, tanto como de los valores ficticios que ordenan la vida de una tal dinerocracia, está directamente colocado en la órbita de Marx. Puede decirse, escribe Veblen, que las fuerzas que influyen en la readaptación de las instituciones, especialmente en el caso de una sociedad industrial moderna, son en definitiva, en su casi totalidad, de naturaleza económica. Otro clásico de la sociología norteamericana, Schumpeter, no es más que un repetidor inteligente de determinadas ideas de Marx, a las que les ha dado la apariencia de un sistema independiente con las correspondientes concesiones a la sociología burguesa. Y entre centenares de ejemplos menores que hastiarían al lector,
El sociólogo de mayor nombradía actual en los Estados Unidos, Talcott Parsons, ha reconocido los aportes del marxismo. No se trata, pues, de resentimientos, entre comillas, sino del valor de una teoría que nació cuando tenía que nacer. Ya Adam Smith, campeón de la filosofía y la economía clásica del liberalismo, lo había anticipado antes que Marx al hablar del obrero que viste a todo el mundo y va él mismo en harapos. Y a un conservador recalcitrante, pero de egregios dones mentales como Thomas Carlyle, simultáneamente con Engels y en relación con los obreros de Manchester, tampoco se le había escapado durante el siglo pasado, siglo XIX, que a la injusticia social el obrero responde con sus palabras y aún más con sus acciones. El impulso repentino de venganza y rebelión se convierte siempre más en el sentimiento de las clases sometidas. Es un sentimiento que puede deplorarse, pero cuya existencia todos sabemos reconocer. Un resentimiento, como se ve, explicable. Y solo los matacandelas, que hablan de la inmoralidad de las clases bajas y el idealismo de las aristocracias, pueden negar la razón humana que asiste al que nada tiene y todo lo posee, el trabajo. Bueno, aquí es una defensa a ese resentimiento, entre comillas, del que tanto hoy está en boga hablar. El mismo, ya lo apuntaba Nicolás, el mismo Milei habla de que somos zurditos, empobrecedores y resentidos. Y es lógico entender que el obrero, el explotado, sea resentido porque él produce todo, sin embargo a él la sociedad no le da nada más que dolor, miseria y pobreza. Por lo tanto, es un resentimiento, entre comillas, totalmente legítimo y que tiene que volcar en contra de la sociedad para transformarla. Sin ese sentimiento de resentimiento legítimo, no podría haber fuerza, ¿de dónde sacaría la fuerza física, eh, incluso para poder transformar la sociedad? Por lo tanto, que se le diga resentido, claro que sí. ¿Cómo no van a estar resentidos los obreros o los explotados o peor aún los marginados si están fuera totalmente de la sociedad? No tienen nación y no tienen sociedad. Mira, Mariano, yo quería hacer una intervención porque hay un libro de un autor francés, después lo busco, Sí. lo tengo acá, digamos, el libro, que citaba la cuestión de la esclavitud, que no tenía que ser un análisis meramente social o sociológico y también histórico, sino una cuestión antropológica, y da una definición aristotélica y platónica, o sea, de la noción de esclavitud. Y ahí, básicamente, tomando esa definición general, podés trazar que el materialismo histórico de Marx define en todas las épocas de la historia la esclavitud como motor económico, o sea, como la fuerza productiva que es esclavizada y sometida a otros poderes económicos que concentran el poder económico, digamos. Ya sea el amo o el señor feudal o el noble, etc. Sí, en eso versa el libro de Fusaro, sobre Marx y la esclavitud asalariada. eh, en ese concepto y en ese hilo conductor, en donde prácticamente en todas las sociedades ha habido trabajo esclavo, por decirlo de alguna manera, que se ha ido refinando, ¿sí?, con el transcurso de las épocas, y que hoy asistimos a esta esclavitud refinada, que es la esclavitud asalariada, en donde el esclavo no es propiedad de un dueño, sino que el esclavo es propiedad de una clase, ¿sí?, la clase burguesa, que es la clase dominante capitalista, del capitalismo. Dice, bueno, entramos en el apartado 8. Solo apropiándonos de los tesoros adquiridos podemos juntar un tesoro inmenso. Goethe. El marxismo, dice Hernández Arregui, ha sido atacado desde otros ángulos. No es nuestro objeto agotar la cuestión, pero ningún sistema de ideas ha
ha sido difamado en tan alta y organizada medida. Solo mencionaremos aquí, sucintamente, ya que hemos hablado de su trascendencia actual, de los precursores históricos de Marx, al cual los críticos malevolentes han tratado de restarle originalidad. Pero, o sea, lo que está haciendo acá, obviamente, Hernández Arregui es una defensa de Marx, ¿no? Por si no bastase aquello de nil novi sub sole, nada mejor que revivir a Goethe, a quien se lo considera un genio único. Abre comillas, se habla mucho de la originalidad. ¿Qué significa esto? Al nacer, ya el mundo pesa sobre el individuo y así será hasta su muerte. ¿A qué podemos llamar nuestro, fuera del entusiasmo, la fuerza y la voluntad? Si recapitulase todo lo que debo a los grandes precursores y contemporáneos, no me quedaría casi nada en propiedad. Considero una suerte que Lessing, Winckelmann y Kant me aventajasen en edad e influyesen sobre mí tanto como los hermanos Humboldt y los Schlegel pesaron en mi tiempo. Todo me ha reportado beneficios. En el fondo, todos somos hombres colectivos. En el fondo, todos somos hombres colectivos. Y cuán poca cosa somos y cuán pocas cosas podemos llamar nuestras verdaderamente. De afuera aprendemos de los que nos antecedieron y de nuestros contemporáneos. Ni el genio más alto iría demasiado lejos si todo tuviera que descubrirlo por sí mismo. No todos comprenden esto y hay quienes se pasan buena parte de la vida indagando en la oscuridad en pos de un sueño de originalidad absoluta. He conocido artistas que se vanagloriaban de no deberle a maestro alguno y de haber extraído todo lo que la propia y genial todo de la propia y genial originalidad. Necios, como si fuera posible, como si el mundo no marcase cada uno de sus pasos, hacer de ellos algo aceptable a pesar de su congénita estupidez. Aquí hablamos de que todo lo que hacemos es conocimiento humano pretérito o contemporáneo, y todo es una construcción en ese sentido, el conocimiento es una construcción social e histórica. Nosotros cuando caemos, digamos, en la sociedad o entramos en la sociedad, ya en el mismo momento de nuestro nacimiento entramos en la cultura de esa sociedad. Por algo hablamos un lenguaje y a partir de ese lenguaje aprendemos a pensar, adoptamos los valores de esa sociedad, vamos estudiando y construyendo nuestro propio conocimiento a partir del conocimiento de otros, que otros nos han antecedido. Por ejemplo, ir a la universidad y aquel que estudia filosofía va estudiando a los clásicos, o el que va a una universidad de ingeniería y estudia todos los conocimientos matemáticos, físicos que lo anteceden. Él no descubre nada, básicamente. Él lo que está haciendo es apropiándose de algo que es patrimonio colectivo en realidad. Ir a la universidad no significa que uno sea un genio y entonces uno tiene el conocimiento. Ese conocimiento es legado por generaciones y generaciones que lo han ido produciendo a partir de la experiencia y a partir de la reflexión y la teorización. Es ahí donde vemos que aquellos que se creen que la saben todas son meros estúpidos, que no entienden todo este mecanismo dialéctico de la construcción de conocimiento. Pero volvamos a Marx, dice Hernández Arregui. En forma independiente, Reumer, en la época de Marx, sostenía que todos los cambios políticos solo son consecuencia de los modos de vida y subsistencia de los hombres, y que por la transformación de las relaciones de trabajo ha llegado a ser diferente la situación de las distintas clases. Otro de los zares de la sociología norteamericana es Pitirim Sorokin, un escritor ruso, con quien Lenin en su época ajustó cuentas en un opúsculo que pulverizó el contenido reaccionario de sus ideas. Posteriormente a la Revolución Rusa del 17, Sorokin se pasó con armas y bagajes a la burguesía. En su obra clásica, Teorías sociológicas contemporáneas, este autor, Sorokin, en un libro de 1000 páginas, le dedica una sola a la exposición de la teoría, sacada fragmentariamente del prefacio
a la crítica de la economía política de Marx, seguida de una valoración negativa de inusitada extensión. Esta crítica tiende a probar que ni Marx ni Engels fueron originales respecto a la importancia de los factores económicos para la interpretación de la historia. Cita no menos de 30 autores, desconocidos hoy en su mayoría, para fundamentar su crítica. De todos ellos, solo 3 de valía: Hildebrand, Lorenz von Stein y Redbertrus. Se olvida de otros como Montesquieu o Sismondi. Mas no tiene importancia. Quizás ningún pensador ha evaluado a sus antecesores con la generosidad de Marx. Es sabido que cuando se le reprochó el exceso de citas en su obra fundamental, El Capital, Marx contestó que su misión era hacer justicia histórica a sus predecesores, aún a los más oscuros. Semejante crítica es simplemente necia y reproduce en el tiempo el dilema del Kalia Omar. Si los libros de la Biblioteca de Alejandría están ya contenidos en el Corán, son innecesarios, y si dicen algo nuevo, están en oposición al libro sagrado y por ende son profanaciones. En ambos casos, es necesario destruir la Biblioteca de Alejandría. Para Sorokin, si el marxismo está contenido en la economía política clásica liberal, no hace falta, y si la impugna, tampoco, porque la burguesía se opone, ergo, hay que negar el marxismo. Las ideas, cuando responden a una necesidad histórica, al igual que muchos descubrimientos e inventos científicos y técnicos, surgen con frecuencia en forma contemporánea en diversos individuos sin contactos entre sí. Los filósofos no brotan de la tierra como hongos, diría Marx. Discutir la prioridad de las ideas carece de sentido, pues las mismas están condicionadas por las necesidades colectivas de la época. Lo duradero de una teoría no es la originalidad, cualidad absolutamente inaccesible dada la concatenación de pensamiento humano y de las épocas, sino lo que esa teoría agrega de nuevo sobre la base de lo ya pensado por los hombres. O sea que no es importante tanto la originalidad, sino lo que en suma eso agrega a lo que ya había construido. Es decir, le da una mejoría cuantitativa o cualitativa. El marxismo no es un acontecimiento condicionado por la historia humana. El marxismo es un acontecimiento condicionado por la historia humana. Y mientras una pléyade de precursores han desaparecido del recuerdo, el marxismo está intacto. Es, repetimos, un hecho histórico. O como dijera el historiador Eduardo Meyer, histórico es todo aquello que ejerce o ha ejercido alguna influencia. La consideración histórica es la que convierte un hecho aislado, destacándolo sobre la masa infinita de los demás procesos contemporáneos suyos. Marx rindió culto a ese legado como el debido a Juan Bautista Vico, conservador y papista, a quien Marx conocía y citaba en sus libros mucho antes que Benedetto Croce redescubriese a este profundo pensador que bajo la autoridad dominante de Descartes permaneció desconocido en vida y durante casi un siglo después de su muerte. De Vico toma Marx la idea que la historia del hombre se distingue de la historia de la naturaleza en que nosotros hemos hecho aquella y no esta. También Marx, inapelable crítico de la religión, evaluó a un escolástico como Duns Scott, y detalle ignorado por tantos marxistas, Marx no solo citó, sino que adhirió a ciertos pensamientos del místico alemán Jacob Böhm, lo cual no quiere decir que Marx fuese una seta. En síntesis, como dijera Sabatier, un libro es el producto de un conjunto de autores. Por ello Marx y Engels escribieron con plena conciencia historicista. Nosotros, los socialistas alemanes, estamos orgullosos de proceder no solo de Saint-Simon o de Fourier y de Owen, sino también de Kant, de Fichte y de Hegel, y se consideraban en tal sentido los herederos de la filosofía clásica alemana. No solo le adeudaban a estos pensadores, la teoría de los factores económicos había sido expuesta por los economistas clásicos como Adam Smith y Ricardo y Rodbertus. Hay textos en los cuales, agregando lo propio, Marx y Engels
parecen haberse alumbrado hasta en el estilo literario, como este de Rodbertus. Y dice así: el egoísmo que con demasiada frecuencia se envuelve en el ropaje de la moral y de la religión, denuncia como causa del pauperismo a los vicios de los trabajadores. Atribuye a su supuesta mala administración y despilfarro lo que es obra de hechos inevitables, y cuando no puede menos que reconocer la inculpabilidad, eleva al rango de teoría la necesidad de la pobreza. Predica sin descanso a los obreros el ora et labora, considera como un deber suyo la sobriedad y el ahorro, y a lo sumo agrega a la miseria del trabajador esa violación del derecho que constituyen las cajas de ahorro forzoso. No ve que un poder ciego convierte la miseria del trabajador en una maldición contra un paro forzoso, que el ahorro es una imposibilidad o una crueldad, y que finalmente la moral no surte nunca efecto en boca de quienes ha dicho el poeta que beben en secreto vino y en público predican agua bendita. Marx y Engels son retoños maduros de ese inédito hasta entonces período del pensamiento europeo conocido como historicismo. El historicismo rastreó tanto en la naturaleza orgánica como en la inorgánica su desarrollo histórico, mezcla de pasado y de presente, con sus sucesivas mutaciones. Esta herencia es particularmente reconocible en el hombre cuyos productos culturales, las instituciones sociales, son seres históricos. Pero jamás sostuvo Marx que entre una economía y las creaciones culturales existiese una correlación casual rígida. Hay que distinguir entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción, que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y de las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y agregaba Marx, alentando sobre el peligro de los fáciles esquematismos, que la situación económica, al colocarse en el primer plano de la conducta humana, conduce a las falsas racionalizaciones de la realidad. Ya muerto Marx, Friedrich Engels precisó la cuestión frente a las deformaciones que los partidarios, tanto los enemigos de la teoría, hacían del pensamiento de Marx. En una carta de Bloch, en 1890, escribe, y esto lo citamos nosotros también en el materialismo político, esta carta a Bloch. Decía Engels, hay acción de todos estos factores, decía los culturales, los filosóficos, los religiosos, etc. Hay acción de todos estos factores en el seno de los cuales el movimiento económico acaba necesariamente por abrirse camino a través de la multitud infinita de causalidades y acontecimientos, cuya ligazón íntima es tan lejana o tan difícil de demostrar que podemos considerarla como inexistente y descuidada. De lo contrario, la aplicación de la teoría a cualquier periodo histórico sería mucho más fácil que la resolución de una ecuación de primer grado. En los numerosos pasajes en que Marx y Engels destacan la relación entre la economía y las demás formas de espíritu, política, religión, derecho, filosofía, etc., muestran empero extraordinaria cautela con relación al arte, pues ambos tenían conciencia de la complejidad del fenómeno estético y del peligro de caer en analogías burdas. La historia es, pues, tanto conservación como cambio. Esto es símploque, conexión y desconexión, conservación y cambio. Y ahí hincaría, en gran parte, la concepción histórica del marxismo, lo cual obliga a pensar ambas ecuaciones en su interpenetración recíproca, entretejimiento, diríamos nosotros. De lo contrario, viendo solo uno de los polos, la historia se convierte en cierta idealización del pretérito o una utopía fantástica. Es en la justa relación de ambos términos y en la superación permanente de ellos, estamos hablando de dialéctica, donde reside el enriquecimiento del conocimiento histórico. El avance del pensamiento humano responde a este impulso de las oposiciones dialécticas que marcan el decurso social.
La sociedad y el pensamiento se interpenetran recíprocamente. Esto es importante. La sociedad y el pensamiento se interpenetran recíprocamente. Y en esta asociación troncal, no siempre paralela en su ritmo temporal, se conjugan el pasado y el cambio social, el desarrollo científico y el futuro. Pero es el hombre el portador de la historia, no un providencialismo metahistórico, o causa extrema a la historia misma, como en San Agustín o en Besuat, y en nuestro tiempo por Toynbee. La historia no hace nada, no posee ningún poder, no libra ninguna lucha, es más bien el hombre efectivo y viviente, quien hace todo, quien posee y combate. La historia no es algo que se sirve, de qué se sirve, el hombre como medio para conseguir fines con los propios esfuerzos, como si fuese una persona independiente, sino que ella, la historia, no es más que la actividad del hombre que persigue sus fines. La historia no es más que la actividad del hombre que persigue sus fines. Marx, esto lo dice, ¿no? La historia es, pues, para Marx, la actividad humana creadora de sus propios medios y fines, resultante de esta actividad, que es social y que determina solo la propia historicidad del hombre, no solo la propia historicidad del hombre, sino de las instituciones decantadas por las interacciones humanas. El Estado, por tanto, la más abstracta y al parecer la más independiente de estas creaciones, no es como quería Hegel, Dios sobre la tierra, sino la construcción más elaborada de esa actividad humana corporizada en las clases sociales y sus luchas, o como lo señalara una artista, Balzac, también enaltecido por Marx, sin preocuparse del conservatismo católico y monárquico del gran novelista. Decía Balzac, desde que existen las sociedades, un gobierno fue necesariamente un contrato de seguros concluidos entre los ricos contra los pobres. Balzac decía, desde que existen las sociedades, un gobierno fue necesariamente un contrato de seguros concluidos entre los ricos contra los pobres. Decenas de pensadores habían advertido no solo la importancia de los factores económicos, sino la existencia antagónica de las clases sociales. Ya Platón, en la antigüedad, distinguía en cada polis griega dos ciudades en pugna, la de los poderosos y la de los pobres. Platón. Aristóteles, igualmente, en sus estudios sobre las constituciones de las diversas ciudades griegas, con el agregado de que en su crítica a Platón, bajo la influencia de la escuela jónica, Heráclito tal vez, se aproximó a una concepción materialista y dialéctica de la naturaleza, también la escuela cínica. En los antiguos abundan juicios como este de Trasímaco de Calcedonia, que decía, afirmo que lo justo no es más que aquello que agrada al poderoso. En todos los estados, lo justo es siempre lo que conviene al gobierno constituido. Pero volvamos a la época moderna. Mazzini, cuyo pensamiento republicano parece coronado por la fe en Dios, lo percibía y decía lo siguiente. Observad que la dirección de la sociedad y por tanto directa o indirectamente de la educación estuvo siempre en manos de una clase o de una casta, ora de los nobles, ora de los jesuitas, ora de los financieros, ora de los terratenientes. Y cada casta tiende, según su naturaleza, a conservar de manera exclusiva su poder, y trabaja con sentido egoísta e instila ese egoísmo suyo en las instituciones, en la enseñanza, en los libros, en todo, aun sin darse cuenta de ello. John Stuart Mill, otro prominente filósofo liberal, lo dijo más rotundamente. Decía John Stuart Mill, las opiniones de los hombres sobre lo encomiable y lo reprobable son afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus deseos con respecto a la conducta de los demás, causas tan numerosas como las que determinan sus deseos con respecto a cualquier otro asunto.
A veces es su razón, otras sus propios prejuicios o supersticiones, a menudo sus sentimientos sociales y no pocas veces los antisociales, la envidia y los celos. Pero más frecuentemente el hombre es guiado por su propio interés legítimo o ilegítimo. Donde quiera que exista una clase dominante, casi toda la moral pública derivará de los intereses de esa clase. Este juicio lo pudieron refrendar Marx y Engels, ya que hasta reverbera en el estilo de Marx. De modo que tanto los factores económicos como la lucha de clases no son tesis originales del marxismo. El viejo Hegel, de quien Marx descendía en gran medida, lo había precisado al referirse a los contenidos concretos y los lazos ocultos de toda ideología. Lo que los hombres defienden en sus ideologías son sus propios intereses realizados o frustrados según la clase a la que pertenecen. Prodúcese de este modo un juego mutuo de las individualidades en el que todas se engañan a sí mismas y engañan a las demás, considerándose, además, engañadas y deformadas. ¿En dónde reside, pues, la innovación del marxismo? Se pregunta Hernández Arregui. Después de dar estos antecedentes, en donde invoca hasta incluso a los clásicos griegos, ¿no? Y donde él los cita en sus libros y donde dice un poco como que es un poco el reivindicador de todos ellos. No busca la originalidad, sino que lo que busca es ir construyendo pensamiento racional en base a todos estos gigantes. Entonces, pregunta Hernández Arregui, ¿en dónde reside pues la innovación del marxismo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que Marx y Engels aportaron a lo que ya había sido entrevisto por otros? En primer lugar, ya se ha dicho que son los hombres quienes hacen la historia, aunque no en las condiciones elegidas por ellos. No es el destino, no es la providencia, no es un destino manifiesto, no son poderes mágicos. Son los hombres quienes hacen la historia, aunque no en las condiciones elegidas por ellos. Nadie eligió nacer en esta época, nacimos. Nos desarrollamos en este momento histórico. Entonces hacemos lo que podemos dentro de este marco. El hombre hace efectivamente la historia, pero bajo estímulos o conjuntos de causas, sean estas económicas, el sistema productivo vigente, las superestructuras, tanto políticas, jurídicas, religiosas, etc., que le vienen del pasado. Nada más ajeno al marxismo que el economicismo. No somos economicistas. O sea, que los factores económicos sean los únicos determinantes de la historia. Esto es algo que se nos achaca a los marxistas como que somos un economicismo. No. Aunque Marx y Engels, lógicamente, recalcaron que los avances tecnológicos dentro de un sistema de producción, al crear nuevas relaciones económicas, terminan tarde o temprano en un periodo revolucionario, en una nueva era de la humanidad. Tampoco fueron originales en la final solución que asignan las transformaciones del régimen capitalista en socialista, o sea, del traspaso de los medios de producción del individuo capitalista o de la clase capitalista a la comunidad, al pueblo entero, al pueblo trabajador. Casi con las mismas palabras usadas por Marx, lo había dicho antes un noble francés, Saint-Simon. El arte de gobernar a los hombres será suplantado por el arte de administrar las cosas. Pero es necesario, para ello, transformar las bases materiales de la sociedad, tanto como las ideas. Tecnología e ideas terminan por crear esas nuevas bases. ¿Qué otra cosa fue el triunfo de la burguesía en 1789 que una revolución de este tipo? ¿Y qué otra cosa es el socialismo, agotadas ya las posibilidades del régimen burgués, luego de haber perfeccionado una tecnología que acabará por destruirlo? Cuando Napoleón dijo, yo he hecho la gran nación, Sieyès contestó, sí, porque nosotros hemos hecho antes la nación.
Marx y Engels reaccionaron en vida contra estas torpes vulgarizaciones de la teoría. En la vida social los factores están entrecruzados. A veces la economía ni siquiera actúa en lo inmediato, aunque globalmente, al desatar contradicciones insolubles, en último análisis predomine como el oculto demiurgo de la historia. A nadie se le ocurre negar las luchas políticas, pero lo que las clases altas no quieren aceptar es que detrás de esas luchas se mueven intereses sociales enmascarados tras los programas de los partidos. El mismo Engels anotó cómo del complicadísimo entrecruzamiento factorial de los impulsos humanos y las series de causas históricas devienen consecuencias sorpresivas, no deseadas ni pensadas previamente por las clases e individuos actuantes. Ya Hegel lo había entendido. De las acciones de los hombres surge algo completamente distinto de lo que se propone y de lo que se conoce y quieren directamente. Y Engels recomendaba expresamente investigar las fuerzas motrices que, consciente o inconscientemente, las más de las veces inconscientemente, se ocultan tras los móviles de los hombres en sus acciones históricas. Pero Marx y Engels, eso sí, únicamente en la historia veían la solución de los problemas humanos en íntima relación con los de la naturaleza. De allí que progreso humano y adelanto científico sean parte de un mismo suceder vivo del cambio permanente de las sociedades. En la historia no hay necesidad, o sea, leyes inmutables o de repetición como en la naturaleza, en la que dadas las mismas condiciones se producen los mismos fenómenos. En la historia, las leyes son de tendencia, debiendo entenderse por tales el curso de un proceso encaminado en determinada dirección, siempre que no aparezcan otras circunstancias. Pero aunque no con la invariabilidad y regularidad de las leyes naturales, estas leyes de tendencia también imprimen un curso a los fenómenos colectivos y a las dilucidaciones del rumbo de la historia. Ambos pensadores dedicaron sus fecundos esfuerzos sobre dos premisas iniciales: el carácter transitorio del sistema capitalista de producción, en rigor de todo sistema histórico, y la aplicación del método dialéctico a la investigación de la naturaleza y de la historia. Esto es importante porque ante la pregunta de cuál es la innovación del marxismo, aquí está la respuesta, y la vamos a leer de nuevo. ¿Qué dice? No con la invariabilidad y regularidad de las leyes naturales. Es decir, el marxismo no es un cientificismo, no es una ciencia científica. Entonces dice que en la historia no aparecen con invariabilidad y regularidad leyes como en las leyes naturales, sino que estas leyes son de tendencia y también imprimen un curso a los fenómenos colectivos y sirven para dilucidar el rumbo de la historia. Por lo tanto, ambos pensadores, Marx y Engels, dedicaron sus fecundos esfuerzos sobre dos premisas iniciales. Primero, lo que dicen: todo es contingente, todo es transitorio. Por eso dicen, el carácter transitorio del sistema capitalista de producción. El capitalismo no es eterno, no es inmanente, es contingente. Así como tuvo su nacimiento, va a tener su existencia y va a tener su destrucción y desaparición, y su reemplazo por otra forma de organización social. Por eso dice, el carácter transitorio del sistema capitalista de producción. Esto es lo que detallan Marx y Engels. Dicen, el capitalismo es transitorio. En rigor, todo sistema histórico es transitorio. Y dos, lo que promueve Marx y Engels con el marxismo es la aplicación del método dialéctico a la investigación de la naturaleza y de la historia. Usar la dialéctica como método para pensar la historia. ¿Qué es la dialéctica?, se pregunta Hernández Arregui. De un lado, es la ley objetiva inmanente a la naturaleza misma en estado de cambio.
Por un lado, repito, es la ley objetiva inmanente a la naturaleza misma en estado de cambio. La dialéctica es la ley de la realidad universal, realidad que varía por oposiciones. La dialéctica entonces es la ley del cambio de los fenómenos de la naturaleza, pero existe un ámbito histórico que también cambia, y en este orden, sin variar su esencia, en este mundo de contradicciones que es la historia, la dialéctica es, en el orden teórico y en tanto método, la forma de pensar y comprender como proceso unitivo las contradicciones que explican el cambio social, y en la aplicación de tal método a la práctica, la dialéctica es el arte de mostrar a la luz de la lógica, como instrumento de la razón, las contradicciones de la realidad tanto natural como histórica. Voy a volver a leer el párrafo para que se reflexione sobre esto, porque es importante. Acá tira Hernández Arregui el concepto de dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? De un lado es la ley objetiva inmanente a la naturaleza misma en estado de cambio. Es decir, la naturaleza es cambio, es realidad y cambio. Hay una ley inmanente que le imprime esta propiedad. Y eso es la dialéctica. Es la ley de la realidad universal, o sea, la realidad es dialéctica. Realidad que varía por oposiciones. La dialéctica es eso mismo, variar precisamente por oposiciones entre los términos. La dialéctica entonces, resume, es la ley del cambio de los fenómenos de la naturaleza. Pero existe un ámbito histórico, además de la naturaleza. Acordémonos que la historia es lo que la hacen los hombres. Por lo tanto, existe el ámbito histórico que también cambia, y en este orden, sin variar su esencia, en ese mundo de contradicciones que es la historia, la dialéctica es, en el orden teórico y en tanto método, la forma de pensar y comprender como proceso unitivo las contradicciones que explican el cambio social. O sea, para explicarnos bien en los cambios sociales debemos pensar dialécticamente. ¿Por qué? Porque la realidad es contradictoria y a partir de desentrañar las contradicciones de la realidad vamos a poder entenderla. Por lo tanto, comprender como proceso unitivo a la realidad las contradicciones que explican ese cambio social y en la aplicación de tal método a la práctica, es decir, en la aplicación del método dialéctico a la práctica, la dialéctica es el arte de mostrar, a la luz de la lógica como instrumento de razón, una lógica dialectizada obviamente, es el arte entonces de demostrar las contradicciones de la realidad tanto en la naturaleza como en la historia. Por eso el joven Marx pudo decir: he obligado a las relaciones sociales petrificadas a entrar en danza tocándoles su propia melodía dialéctica. Es decir, antes de Marx había toda una idea mecanicista, había toda una idea cristalizada de la historia. No había una explicación dialéctica. Marx introduce el método dialéctico para explicar la historia. De este modo, a diferencia de Hegel, para quien la dialéctica explicaba un mundo finiquitado, Marx convertía a la dialéctica en algo más que un mero tratado de lógica, vale decir, en un método de la acción revolucionaria. Engels resumía la cuestión así: los hombres han pensado dialécticamente mucho antes de saber qué es la dialéctica. Del mismo modo que hablaban en prosa antes de conocer el término. La ley de la negación se desarrolla inconscientemente en la naturaleza, en la historia y en nuestras propias cabezas hasta que llegamos a reconocerla. En esto consiste lo revolucionario del marxismo. Naturaleza e historia no son invariables. El cambio es el principio de todo. Lo único permanente es el cambio, y el cambio es el principio de todo.
y es la actividad humana, la práctica, la que al hacerse teóricamente consciente, no solo interpreta, sino que modifica al mundo, y con ello la naturaleza misma del hombre como sujeto de la voluntad hecha razón de sí misma y del devenir social en el cual está inserido. Voy a repetir esto. En la introducción de la dialéctica para el análisis histórico y del quehacer humano, es donde Hernández Arregui detecta lo revolucionario del marxismo. Porque dice que naturaleza e historia no son invariables. El cambio es el principio de todo. Y es la actividad humana, la praxis, la práctica, la que al hacerse teóricamente consciente, no solo que interpreta al mundo, sino que lo modifica. Y con ello, la naturaleza misma del hombre, como sujeto de la voluntad hecha razón de sí mismo y del devenir social en el cual está inserido. O sea, no solo que el hombre hace la historia, no solo que el hombre modifica la naturaleza, sino que al modificarla, también se modifica y se transforma a sí mismo. Ahora bien, todo cambio social lesiona intereses de clase. Todo cambio social lesiona intereses de clase. Y estos intereses no solo resisten el cambio, lo niegan en la mente, sino que lo combaten con las armas. De ahí está el carácter reaccionario de las clases retardatarias, ¿no? De las clases del privilegio, por ejemplo. John Stuart Mill lo ha dicho con el infantil cinismo de la conciencia burguesa del siglo XIX erguida en sí misma. Decía John Stuart Mill, la idea de que los comerciantes de trigo hacen morir de hambre a los pobres no debe ser prohibida. Lo mismo que la idea de que la propiedad es un robo, siempre que se limite a circular en la prensa, pero puede ser con justicia castigada si se expresa oralmente en medio de una reunión de fieras amotinadas en las puertas de un comerciante de trigo o si se la propaga esto mismo en forma de pasquín. La libertad, como se ve, se transforma en bastonazo policial legitimado por la lógica del patrón. ¡Viva la libertad, carajo! La libertad, como se ve, se transforma en bastonazo policial legitimado por la lógica del patrón. Tenía razón Malebranche cuando decía de la libertad, cuando se me plantea esta cuestión me veo obligado a pararme en seco. Es el mismo Stuart Mill, excelente conocedor del papel encubridor de la religión en materia de conservadurismo social, quien escribe, en el espíritu de las personas religiosas, aun en los países más tolerantes, el derecho de la tolerancia es admitido con reservas tácitas. Napoleón lo había dicho al imponerse en su persona la burguesía como clase dominante. La sociedad no puede existir sin la desigualdad de las fortunas, ni la desigualdad de las fortunas sin la religión. Cuando un ser humano muere de hambre junto al que está harto, no podría de ningún modo resignarse si no hubiera un poder que le dijese, Dios lo quiere, aquí en la tierra es preciso que haya ricos y pobres, pero allá en la eternidad será de otro modo. Cuando el pensar religioso ha sido otra cosa en materia social, se pregunta Hernández Arregui. Siempre y en todas las latitudes ha sido eso, un poder del estancamiento social, tanto en Europa como en América. Un siglo después, en 1910, cuando México se levantaba contra el conquistador yanqui, Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, predicaba, puesto que toda autoridad emana de Dios, el trabajador cristiano debe santificar y sublimizar su obediencia sirviéndole en la persona de sus amos. De este modo, la obediencia no es humillante ni difícil. Trabajadores, amen su condición humilde y su labor, tornen la mirada al cielo, allí reside la verdadera riqueza. Es decir, predicaba la sumisión. Y en 1939, un papa, Pío XII, decía lo siguiente, la historia demuestra a través de 2 siglos que siempre hubo ricos y pobres.
La invariable posición de las cosas, obliga a pensar que siempre será así. Marx y el marxismo vienen a rebelarse contra esta visión cristalizada de la sociedad. Aquí anida la ofensiva contra el marxismo. Hay tradiciones de inmenso peso, por ejemplo, el respeto irracional de las clases inferiores a las superiores, asentada en la idea de un orden escalonado, natural y hereditario de la sociedad. Una verdadera conciencia de clase solo existe en cuanto tal en las clases altas, dueñas del poder económico, y cuando adquiere convencimiento de su situación en la clase obrera desprovista de todo. En la clase media, la conciencia social es débil. En la clase media, la conciencia social es débil. Más que en actitud de lucha, mira a la clase dominante moviéndose su confusa conciencia social, lo cual no le impide ser una conciencia social, entre valores emulativos no revolucionarios. Las clases medias quieren emular a las clases altas. Tampoco los obreros escapan a estos espejismos de la sociedad capitalista. Y no siempre el trabajador alcanza su plena conciencia de clase. La división del trabajo manual e intelectual, su puesto fijo en la producción, monótono y repetido, petrifica su pensamiento. Pero esta situación, en circunstancias dadas, lo predispone a la comprensión de su miseria social, lo acerca a la necesidad de la autodignificación. El desarrollo de la sociedad capitalista le ha revelado su importancia en la producción, asociada a esta experiencia a la conciencia de estar condenado a un monstruoso autoextrañamiento, alienación, como individuo y como clase, dentro de una sociedad alienada por el fetichismo del dinero o de la mercancía. El período burgués de la historia está llamado a crear las bases materiales de un nuevo mundo. Al desarrollar, por un lado, el intercambio universal basado en la dependencia mutua del género humano y los medios para realizar ese intercambio, y por el otro, al desarrollar las fuerzas productivas del hombre y transformar la producción material en un dominio científico sobre las fuerzas de la naturaleza, la industria y el comercio burgués, van creando esas condiciones materiales de un mundo nuevo, del mismo modo que las revoluciones geológicas crearon la superficie de la Tierra. Y sólo cuando una gran revolución social se apropie de las conquistas de la época burguesa, del mercado mundial y de las modernas fuerzas productivas sometiéndolas al control común de los pueblos más avanzados de la Tierra, sólo entonces habrá dejado el progreso humano de parecerse a ese horrible ídolo pagano que sólo quería beber el néctar en la cabeza del sacrificado. En tales periodos históricos, las tradiciones irracionales muestran una particularidad nueva. Esto es, no eran inmutables, sino que poseían larvadas la peculiaridad de darse en un ente de razón, el hombre, capaz de circunstancias favorables, creadas en la misma historia, de sacudirlas, negarlas. Marx no lo ignoraba. La razón ha existido siempre, aunque no siempre bajo su forma racional, decía. Y contra este irracionalismo, particularmente fuerte en las masas, agregaba: la necesidad otorga la fuerza a los hombres. Por eso, las condiciones reales del mundo nos gritan: las cosas no pueden permanecer tal como son, hay que cambiarlas, y nosotros mismos, los hombres, tenemos que cambiarlas. A esto, las clases dirigentes le llaman sed de sangre y venganza de las clases bajas. Ahora dicen resentimiento, ¿no? En realidad se trata de la más inalienable fe en el destino humano, humanismo que vibra como un luminoso ideal en estas palabras del mismo Marx. El que no ha experimentado una alegría más grande en construir el universo y en ser el creador del mundo en lugar de agitarse eternamente en su propia piel, se encuentra bajo el peso de un anatema del espíritu. Es expulsado de su templo y de su goce eterno y obligado a entonarse a sí mismo canciones de cuna sobre su felicidad privada y soñar durante la noche consigo mismo. Se trata, como se ve,
no sólo de un materialismo, entre comillas, filosófico, sino de un humanismo ético que deshuesa el materialismo pestilencial del filisteo, del hombre económico, lobo del hombre, disfrazado de filósofo idealista, tanto como el beato otinismo de las revistas parroquiales. Para Marx, son condiciones externas al hombre, el sistema productivo, las causas, no siempre percibidas al disimularse tras valores ideales de los grandes tránsitos históricos y del levantamiento que ninguna letanía logrará detener del mundo colonial explotado sin frenos. Revolución colonial no incausada, sino derivada de esa realidad de los pueblos que saben hoy dónde reside el misterio de la opresión nacional. Tal el augurio de Marx, dice, abriendo comillas, así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Y tan pronto cuando el rayo del pensamiento prenda a fondo en ese candoroso suelo popular, en las masas, se realizará la emancipación de los alemanes como hombres libres. La filosofía no puede realizarse sin la superación del proletariado. El proletariado, a su vez, no puede superarse sin la realización de la filosofía. He aquí la relación entre la teoría y la práctica. Ha sido el capitalismo el que ha creado la conciencia de clase de los trabajadores. Pese a su atraso, las masas, a través de una larga experiencia, han aprendido a verse como clase. El siglo XIX asistió a estos primeros atisbos de la acción racional de los obreros. La idea de agrupación en defensa de los salarios fue sin duda el móvil inicial, es decir, los sindicatos. Pero a medida que esa conciencia crecía, junto a la defensa del salario apareció el alegato de la personalidad humana humillada. Y Marx recuerda cómo los economistas se asombraban del hecho de que los obreros sacrificasen sus jornales en aras de las nacientes organizaciones colectivas. No se trataba solamente del salario, sino de la dignidad del hombre convertido en cosa en un sistema productor de cosas. Este ascenso del trabajador hacia la autoconciencia es bien entendido por las clases altas, que por todos los medios tratan de interceptarlo y anularlo. Y en parte, el objetivo es alcanzado por las burguesías, aunque transitoriamente mediante la propaganda ideológica concentrada al máximo. Sí, Nico. No, perdón que moleste, tenía que avisarte que me tengo que ir, me pasó algo ahora personal. Ah, bueno. Pero comparto ahí el nombre del título del libro, que el autor se llama Pierre Bonassais, del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental. Ahí está todo el concepto de esclavitud y todas las fuentes, muy interesante. Dale. Pero perdón, yo voy a seguir después la lectura y voy a ver el video. Ya falta Les poquito. mando un abrazo. Falta poquito. Listo, ya Bueno, terminamos. termino y voy. Sí. Dale, Dale, me va no a hay faltar problema. acá, ya terminamos en el capítulo 9, vamos a dejar acá porque si no, no vamos a poder comentar nada. Dale, no hay problema. Lo poco que lee el obrero está envaselinado y tiende a crear, en el mismo obrero, fantasías sustitutivas de su situación real, particularmente en las grandes urbes, con sus millares de publicaciones distribuidas por todo el mundo bajo el título de La Libertad de Prensa, una vasta empresa monopólica internacional orientada mediante técnicas ideológicas masivas a lograr la imbecilización política y cultural de millones de seres, tanto de las capas bajas como medias. Incluso se hacen algunas concesiones. La desfavorable situación cultural del obrero, su incapacidad para identificar la situación global que lo rodea, con su necesidad individual de cultura, es bien explotada. El obrero llega hasta creer, en un momento del desarrollo de su conciencia, en la libertad de que le hablan todos los días. Fíjense esto, él lo escribe en el 69 y es lo que está pasando hoy. El obrero no ve detrás de los programas de los partidos democráticos, de los diarios, de las revistas, etc., los intereses de clase que lo mueven como tales partidos o empresas.
no le es sencillo al trabajador rescatarse a sí mismo, emanciparse de las enseñanzas recibidas y que lo esclavizan. Pero la práctica lo empuja lentamente a la crítica. Llega el día en que el proletariado descubre que la cultura no le pertenece ni le pertenecerá jamás dentro de ese orden deshumanizado. La clase poseyente, la capitalista, ha usurpado el mecanismo cultural de toda la sociedad poniéndola al servicio de su seguridad de clase. En la sociedad actual, la clase poseyente, la poseedora, que es la burguesía, y la desposeída, el proletariado. Ambos se encuentran enfrentados en recíproca hostilidad económica, cultural y social, pues cada ventaja de seguridad vital de la clase dominante es una desventaja en la seguridad de la dominada y viceversa. Cada una se siente expuesta y amenazada con el triunfo de la contraria, y en particular el proletariado, quien por no tener una cultura propia, y estarle prohibido crearla por el poderío de la burguesía, se ve obligado a aceptar los desechos culturales de ésta. Al primer examen se profundiza en la íntima relación de los fenómenos. La clase proletaria advierte en la cultura burguesa una tendencia fundamentalmente hostil a sus intereses vitales, y con razón. Por eso le hace frente con recelo, ira, rencor y en interna posición defensiva. En definitiva, y con esto cerramos, la cultura es un arma del dominio político negada a las clases inferiores, de las que cuanto más reciben las heces, o sea, los detritos o las obras, o la mierda básicamente. A la gran idea de rescatar a millones de seres de esta condición servil se la llama materialismo. Voy a repetir esto porque es concluyente con lo que estamos leyendo. Dice Hernández Arregui, en definitiva, la cultura es un arma, la cultura burguesa se refiere, es un arma del dominio político negada a las clases inferiores, es decir, a las clases trabajadoras, de las que cuanto más, en última instancia, esas clases llegan a recibir solamente las heces, o sea, la mierda. A la gran idea de rescatar a millones de seres de esta condición servil, es decir, a la idea de rescatar a los trabajadores de esa condición servil, se la llama materialismo. Al gran pensamiento de la liberación del hombre le dicen resentimiento. Y en nombre de esa cultura, materialista y resentida, les es negado a los de abajo todo derecho que no sea el de la animalidad cultural. Y esta gente habla de materialismo. Pues bien, la burguesía entonces nos desacredita con esto de materialismo y resentimiento. Claro, somos materialistas y resentidos porque queremos que la clase obrera nacional se eleve a la condición de clase nacional y dé carpetazo y dé por cerrado el capítulo del capitalismo en nuestras sociedades. Lógicamente, ellos van a hacer todo lo posible por abortar esto y nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo posible para intentar introducir las ideas revolucionarias en los trabajadores argentinos. Conclusión final, digo, porque ya me tengo que ir en serio, un minuto nomás. Acá hay una respuesta a todo lo que Milei está planteando. Básicamente, me fascinó en la página, o sea, página 53, apenas de lo que comentaba Mariano, que decía el proletariado, quien por no tener una cultura propia y estarle prohibido crearla por el poderío de la burguesía, se ve obligado a aceptar los desechos culturales de esta. Es lo que yo te comentaba, Mariano, de que justamente mientras nosotros somos un país subordinado y comemos toda esta cultura anglosajona o también asiática, qué sé yo, lo digo así en estos términos, entretenimiento yankee, películas japonesas, K-pop, etcétera, etcétera, todos esos residuos que justamente los crean para que la gente esté estupidizada, sea imbécil y no tenga conocimiento, no sé, científico o hasta te diría personales, me atrevo a decir, hasta en ese sentido,
la Iglesia Católica está menguada. O sea, no solamente la gente, el proletariado, o sea que no tiene ni cultura la gente común y te diría que hasta los propios sacerdotes de hoy no son tan doctos, digamos. Así Pero es. bueno, Bueno, Nico, y sí, si tenés comento que irte, el libro de... sí, 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 muchas gracias. Me tengo que ya ir, pero cambiar, digamos, bañarme, todo. Pero el libro el que comentaba de la esclavitud, que me parece interesante, se llama Del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, de Pierre Bonasseit, de la editorial Crítica. Está en Ana Archive, así que no sé si después Mariano lo quiere dejar en el video. dale, dale. Pero bueno, le mando un abrazo, camaradas. Abrazo, Nico, que vaya Dale, bien, dale. que vaya bien. Continúa con la lectura después. Chao, Dale, chao. negro. Chao, chao. Bueno, eh, la conclusión fue interesante. Eh, lo que hizo Hernández Arrey fue todo un raconto de los ataques que recibió el marxismo, de dónde se nutre el marxismo, cuáles son los dos elementos que introducen, este, básicamente, ¿no? Que la praxis humana hace la historia y que no se puede entender la historia si no se la dialectiza. Y ahí es donde entra el concepto de lucha de clases, que nosotros lo resignificamos como dialéctica de clases, estados e imperios, porque le damos distintas escalas. Eh, y cómo se le niega a los trabajadores una conciencia propia o un sentido de pertenencia propio. Esto es sistemáticamente negado por la cultura dominante, que es la cultura burguesa, a la cual no le interesa que los trabajadores tomen real conciencia de las relaciones de producción y explotación. Porque si los trabajadores tomaran verdadera conciencia de esto, estarían obligados a actuar al respecto, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere aportar algo, Vicky, Esteban, que hemos quedado los tres, los demás han tenido que ir o se han ido. Así que si alguien quiere decir algo y damos por terminado, digamos, el encuentro.